Hola, bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es Ana Sofía Gómez, soy estudiante de octavo semestre de la Universidad San Martín y hoy les voy a presentar el tema de crisis de anemia de células falciformes. Recordemos que la anemia de células falciformes se ubica dentro de las anemias normocíticas que tienen un volumen corpuscular medio entre 80 y 100, es regenerativa porque tiene un recuento de reticulocitos por encima de 2%, es hemolítica y dentro de las hemolíticas es no autoinmune. Entonces, la anemia de células falciformes es una anemia normocítica, normocrómica, regenerativa, de origen hemolítica, pero no autoinmune. ¿Y qué es la anemia de células falciformes? ¿Cómo se da? Entonces, la hemoglobina S o la hemoglobina falciforme se va a formar por una mutación en el gen HBB que codifica las cadenas beta de la hemoglobina, en donde vemos que en el aminoácido 7, donde normalmente hay un ácido glutámico, se produce una valina y eso es lo que forma la hemoglobina S o la hemoglobina falciforme. Entonces, en la fisiopatología, para mencionarla, hay tres puntos importantes y es que cuando una persona cursa por un momento de estrés o se expone a una mayor altura a la que está acostumbrada a vivir, la hemoglobina falciforme va a causar que se desoxigene, ¿cierto? Entonces, al desoxigenarse esa hemoglobina se va a polimerizar y cuando se polimeriza va a formar estas fibritas que vemos en la parte inferior de este dibujito, que al formarse estas fibritas van a hacer que el glóbulo rojo se deforme, que esa membrana se vuelva rígida, que no deja que el vaso se pueda deformar fácilmente cuando esté atravesando como por capilares en los que necesita deformarse. Entonces, todo eso va a llevar a que vaya a haber una hemólisis que puede ser tanto intravascular como extravascular, principalmente en el hígado y en el vaso, y que en la anemia de células falciformes hay un aumento muy marcado de los reticulocitos están por encima de 10%, 12%, y que a medida entre más aumentan estos reticulocitos y entre más alta esté el nivel de hemoglobina S, más se correlaciona con una vida menor de los glóbulos rojos. Y pues todo esto va a llevar a diferentes manifestaciones. Y manifestaciones clínicas, va a haber una clínica general como de cualquier anemia, puede haber fatiga, palidez, disnea, dificultad respiratoria, dolor en diferentes partes del cuerpo que va a ser muy característico de esta anemia, esplenomegalia, priapismo que también es súper característico de la anemia de células falciformes e ictericia. Entonces vamos a entender lo que es el fenómeno de vasoclusión porque no es solo la deformidad del eritrocito, sino que al eritrocito deformarse se va a volver como, por decirlo así, muy pegajoso y eso va a favorecer a que se adhiera mucho más fácil al endotelio y que entre glóbulos rojos falciformes se adhieran mucho más. ¿Y esto qué va a pasar? Va a pasar que se active el endotelio, que se activen las plaquetas, que se active más el sistema inmune y que haya más disminución del óxido nítrico, lo que va a favorecer una vasoconstricción. Entonces, miren que no solamente es el eritrocito que se deforma y causa oclusión, sino que son muchos factores que tiene este mismo glóbulo rojo falciforme que va a provocar como todo ese fenómeno de vasoclusión, ¿cierto? Todo esto me va a aumentar la viscosidad de la sangre y a su vez hormonas del estrés, o el mismo estrés va a favorecer también ese fenómeno de vasoclusión. Entonces, miren, se activa el sistema inmune, se activan las plaquetas, se activa el sistema de la coagulación, se activa el endotelio, se disminuye el óxido nítrico. Entonces, miren que es un conjunto de cosas que dan esos fenómenos de vasoclusión. Entonces, esos fenómenos de vasoclusión me pueden dar dolores agudos y crónicos. Un dolor agudo, como su nombre lo dice, es de inicio repentino, es muy intenso, los pacientes lo describen como pulsante o palpitante, pero se pueden manejar en casa, principalmente en los huesos largos, en la región lumbar y en el abdomen, súper importante. Y ya el dolor crónico, digamos que es un dolor que siempre está, que es muy difícil de que se vaya, a diferencia del agudo, y que es el que más puede causar malestar, síntomas de depresión, desesperación, apatía en los pacientes, porque es un dolor que siempre está y hay que enseñar a estos pacientes a cómo controlar ese dolor en casa, ¿cierto? Es súper importante. Entonces, en crisis, pues como tal,
tenemos diferentes tipos. Está la anemia hemolítica crónica compensada, que son pacientes que normalmente tienen una hemoglobina baja, entre 8 10, mantienen pálidos, pero esto se debe a esa vida corta que tienen los glóbulos rojos falciformes, aproximadamente 17 días. La crisis aplásica, que ya es algo más de niños, pero es una caída abrupta de la hemoglobina por una detención de la eritropoyesis, principalmente por el parvovirus B19. Crisis de secuestro esplénico es una de las más importantes, es una caída de la hemoglobina repentina por un secuestro de glóbulos rojos en el vaso y eso provoca que el vaso se aumente demasiado de tamaño y es una de las crisis que más muerte causa. Entonces, siempre que un paciente llegue y tenga antecedente de anemia de células falciformes, tratar de buscar un secuestro esplénico y la crisis hiperhemolítica, que es un paciente que viene con una anemia crónica y se descompensa, ¿cierto? Se le disminuye la hemoglobina de un momento a otro y esto se puede ver a una crisis, a un secuestro esplénico oculto o a una de las complicaciones o crisis agudas vasooclusivas, que son las que vamos a ver más adelante, que son estas. Entonces, la primera, la neurológica, siempre pacientes, la mayoría se presentan con accidente cerebrovascular, convulsiones, encefalopatía posterior reversible, muy común accidente cerebrovascular en paciente joven, 20 25 años. Complicaciones pulmonares como el síndrome torácico agudo, puede simular una neumonía, porque el paciente viene con tos, pueden ir con fiebre, dolor torácico, pues este dolor torácico es muy agudo, muy fuerte y estos pacientes pueden tener como mucho compromiso pulmonar, otros como trastornos respiratorios del sueño, hipoxemia nocturna e hipertensión pulmonar. A nivel renal pueden causar principalmente es uno de los más sensibles, defecto de la concentración urinaria con hipostenuria, súper importante, pero también pueden hacer lesión renal aguda, un nefrótico, y pues puede causar también hematuria, necrosis tubular, ¿cierto? Complicaciones esqueléticas, ya les mencioné el dolor vasoclusivo, osteoporosis, necrosis avascular y osteomielitis. Complicaciones cardíacas como miocardiopatía e insuficiencia cardíaca, infartos, arritmias, muerte súbita, todo por ese fenómeno de vasoclusión y otras manifestaciones en la gestación, preeclampsias severas, afectaciones hepáticas, retinopatías proliferativas, úlceras en los pies y el priapismo, que es una erección no deseada y que es constante, que causa mucha sensibilidad en esta parte, pues en los hombres, tromboembolismo pulmonar y afectación pues en el crecimiento y desarrollo en los niños, ¿cierto? ¿Cómo es el manejo? El manejo es muy integral, hay que tener en cuenta varias cosas. Debemos educar siempre a los pacientes a que es una enfermedad que va a estar en remisión y que va a volver, ¿cierto? Y mejor dicho, hay que enseñarles a manejar esas crisis de dolor en casa y que cuando vuelvan ya uno piense en lo peor y que debe descartar las complicaciones anteriores en los órganos que ya les mencioné. Los pacientes deben vacunarse con neumococo, hepatitis A y B, varicela, influenza, COVID-19 y se deben de suplementar todos con ácido fólico. El hierro y vitamina D solo en pacientes que demuestren que tienen deficiencia de estos. Acá se resume el manejo para que lo tengan en cuenta. Hidroxiuria es uno de los fármacos que todos los pacientes con anemia de células falciformes deben de tener. La dosis inicial es de 15 a 20 miligramos por kilo día y se debe ir aumentando cada 8 semanas hasta 35 miligramos kilo día. Normalmente la toxicidad se ve en el hemograma, por eso debemos realizar un hemograma cada 4 semanas y luego cada 8 a 12 para revisar que no haya ninguno de estos signos de toxicidad. Neutrófilos por debajo de 1000, plaquetas por debajo de 80.000, caída de hemoglobina hasta 2 y reticulocitos por debajo de 80.000. Y transfusiones están indicadas en los pacientes que tengan crisis aplásica, secuestro esplénico, síndrome de tórax agudo previo a cirugía, falla multiorgánica, oclusión retinal arterial, accidente isquémico transitorio y de manera crónica mensual en pacientes que hayan tenido accidente cerebrovascular, un síndrome de tórax recurrente, hipertensión pulmonar o pacientes que tengan crisis dolorosa que no sean, pues que no sean al manejo convencional. Y ya para terminar, tenemos el manejo en hospitalización, que tiene estos cuatro pilares súper importantes que quiero que se lleven para sus casas. Hidratación,
uno, siempre la hidratación les ayuda muchísimo a estas crisis de dolor vasoclusivo. Si se puede por vía oral, excelente. Si no, hay pacientes que toca suplementarles vía intravenosa. Analgesia en menos de 30 minutos. En la urgencia usamos opioides, morfina o tramadol. Importante empezarlo en menos de 30 minutos. Oxígeno en pacientes que tienen complicaciones pulmonares y profilaxis de tromboembolismo, sobre todo en adultos, ¿cierto? Que tienen más riesgo de desarrollar más eventos trombóticos y se hace como una tromboprofilaxis, por ejemplo, para un tromboembolismo pulmonar. Esta es la bibliografía que usé para este video y muchas gracias por su atención.